Cuando Paolo Cuando Pablo è invitato a parlare alla es sinagoga invitado a hablar en la sinagoga en Antioquía per spiegare questa para nuova dottrina, explicar esta nueva doctrina, per spiegare Gesù, per para explicar a Jesús, proclamare Gesù, para proclamar a Jesús, Paolo comincia a parlare Pablo della storia della comienza salvezza. hablando de la historia de la salvación. Si alzò Paolo Se levantó Pablo e incomincia. y comienza. Il Dio di questo popolo di El Dios Israele de este scelse i pueblo de nostri Israel padri, eligió a nuestros alzò il padres popolo durante il suo y esilio los in terra convirtió d'Egitto. en un gran pueblo por la tierra de Egipto y toda la salvación, la historia de la salvación. Lo stesso fece Stefano Lo mismo hizo prima Esteban del martirio e anche Paolo antes del un'altra martirio volta. y Pablo también otra vez. Lo stesso fa l'autore della lettera Lo agli mismo ebrei hace el autor de la carta a los hebreos quando racconta cuando cuenta la storia la di historia Abramo e de di tutti i Abraham nostri padri. y de todos nuestros padres. Lo stesso abbiamo cantato oggi, Lo noi mismo lo hemos cantado hoy. canterò in eterno Cantaré l'amore del Signore. eternamente el amor del Farò Señor. conoscere con la mia bocca la Haré tua conocer fedeltà. con mi boca su fidelidad. Abbiamo cantato la storia Hemos di cantado la Davide. Ho historia de trovato David. Davide, mio servo. Encontré a David, mi Lo servidor. stesso Lo mismo hacen Matteo e Luca Mateo y Lucas cominciano a parlare di cuando Gesù, comienzan a hablar de trovano la Jesús. genealogia di Gesù. Toman la genealogía de Jesús. Cosa c'è? Che dietro Gesù ¿Qué c'è una cosa storia, quieren decir? Que detrás de Jesús hay una historia de gracia, una storia di elezione, una historia de una storia elección, di promessa. una historia de promesa. Il Signore ha scelto El Abramo Señor eligió a Abraham e ha andato col suo popolo. y ha ido con su pueblo. All'inizio della messa, En el inicio de la nel misa, canto d'inizio, en el canto de inicio, abbiamo detto quando hemos avanzavi, dicho, Signore, davanti al tuo cuando popolo, ibas con tu pueblo, Señor, adelante, e aprivi y abrías cammino, camino, e camminavi y accanto al tuo caminabas popolo, junto vicino al a tuo tu pueblo, cercano a tu pueblo. C'è una storia Hay una historia di Dio con de il suo Dios popolo. con su pueblo. E per questo quando Paolo è Y por eso cuando chiesto di spiegare a Pablo se le pide perché la explicar fede in Gesù el Cristo, por qué la fe en non Jesucristo, incomincia da Gesù no, Cristo, incomincia dalla no storia. comienza con Jesucristo, comienza con la historia. El cristianismo es una doctrina, sí, pero no solamente. Non solo No solo sono le cose che noi son crediamo, las cosas que nosotros Es una creemos, historia. es una historia che porta questa dottrina, que trae la esta promessa doctrina di Dio, y la l'alleanza promesa di Dio, de Dios, la alianza de Dios, essere eletti da Dio. el ser elegidos por Dios. Il cristianesimo El cristianismo non è no es un'etica sola, una ética Sí, solamente. davvero, Sí, ha dei es principi verdad, morali, tiene principios morales, ma non si è cristiano pero no soltanto se es cristiano solamente con una visione di con etica una visión ética, e di più. es más. Il cristianesimo El cristianismo non è una elite no es una élite di gente scelta de per la personas verità, elegidas por la verdad y para la questo verdad. senso elitario che poi Este sentido elitista va que avanti nella después Chiesa, no? Per se esempio, desarrolla en la noi siamo di iglesia. quelle istituzioni, Por ejemplo, yo io appartengo pertenezco a questo esta movimento che è meglio institución, del yo tuo, soy questo de este quell'altro. movimiento que es mejor que el tuyo, esto, lo Senso otro. elitario. Eso es un sentido elitista. No, il cristianesimo non No, è no, questo. el cristianismo no es esto. Il cristianesimo è El appartenenza a un cristianismo popolo, es pertenecer a un pueblo scelto da Dio elegido por Dios gratuitamente. Se noi non abbiamo Si nosotros questa no coscienza tenemos esta conciencia de pertenencia a un pueblo,
saremmo cristiani ideológicos, Seríamos cristianos ideológicos, con una doctrina pequeña, una afirmación de verdades, con una ética, con una moral, está bien. O con una élite, si nos sentimos parte de un grupo elegido por Dios, los cristianos, los otros irán al infierno, y si se salvan es por la misericordia de Dios, pero están descartados. Y así, si nosotros no tenemos una conciencia de pertenencia a un pueblo, nosotros no somos realmente cristianos. Por eso Pablo explica a Jesús desde el inicio, desde la pertenencia a un pueblo. Y tantas veces nosotros creemos que estas parcialidades son éticas, morales o elitistas. El sentido de la élite es aquello que nos hace tanto mal. Y perdemos aquel sentido de pertenencia al santo pueblo fiel de Dios, que Dios ha elegido en Abraham y le ha prometido la grande promesa que es Jesús, y lo ha hecho andar con esperanza y ha hecho alianza con Él. Conciencia de pueblo. A mí me toca siempre, me golpea quello del Deuteronomio. del Deuteronomio. Credo sia il capitolo Creo 26, que es el capítulo 26, si no me equivoco, cuando dice, una volta all'anno tu una vez por año tú andrai a presentare irás a presentar las ofrendas al Señor, las primicias, Quando tuo figlio ti y cuando domanderà, tu hijo te Papá, preguntará, ¿por qué fai papá, questo? ¿por qué haces esto? non devi dirle perché No Dio l'ha debes mandato, decirlo porque Dios Noi lo ha eravamo mandado. un popolo, Le dirás, nosotros Noi éramos eravamo un così, pueblo, il nosotros Signore éramos ci ha así, liberato. el Señor nos ha liberado. Contare la storia, Le contará la come ha historia fatto Paolo. como ha hecho Pablo aquí. Trasmettere la Transmitir storia della nostra la salvezza. historia de nuestra salvación. Signore, El Señor, nello stesso Deuteronomio en consiglia, el mismo Deuteronomio, quando aconseja, tu arriverai cuando tú llegues alla terra a la tierra che tu non hai conquistato, que tú no has la ho conquistado, conquistata io, la he conquistado yo, e mangerai dei frutti y che comerás tu non hai los frutos que tú no has plantado, e abiterai y habitarás le case che las io, casas che tu non hai que edificato. tú no has edificado. Nel momento di dare l'offerta, En el momento de dar la Recita ofrenda, il repite famoso credo deuteronomico. el famoso Mio credo padre era del un Deuteronomio. arameo errante. Mi padre era un arameo errante. Salimos de Egipto, estuvimos 400 años, después el Señor lo liberó. Canta la historia, la memoria del pueblo, La memoria la memoria de un pueblo, di essere popolo. de ser pueblo. Questa storia Esta historia del pueblo de Dios hasta llegar a Jesucristo ha tenido santos y pecadores y tanta gente común, mujeres con virtudes, con pecados, la famosa multitud que seguía a Jesús, aveva il fiuto que della tenía pertenenza a un popolo. aquel sentido, aquel olfato de pertenencia a un pueblo, Che non abbia questo y fiuto aquel non è un vero cristiano. aquel cristiano que no tenga este sentido, este olfato, no es un verdadero cristiano. Particolare, Es un poco particular. se Se siente justificado sin el pueblo. Appartenenza a un popolo. Pertenecer a un Avere pueblo, memoria del tener popolo. memoria del pueblo de Dios. Questo lo insegna Paolo, Esto nos lo Stefano, enseña Pablo, un'altra Esteban, volta Paolo, gli nuevamente apostoli. Pablo, los apóstoles. Il consiglio
dell'autore della lettera El agli Ebrei. consejo del autor de la carta a los hebreos Ricordate i vostri dice, antenati, recuerden a vuestros coloro che antecesores, ci hanno preceduto aquellos que nos in precedieron questo cammino en di este salvezza. camino de salvación. Se qualcuno mi Si alguno domandasse me preguntase, qual è per lei ¿cuál es para usted la deviazione la desviación dei cristiani de los oggi e cristianos sempre? hoy y Quale siempre? sarebbe per lei ¿Cuál sería para la usted deviazione la più desviación pericolosa dei más cristiani? peligrosa para un cristiano? Io direi Yo diría, senza sin dubitare la dudar, mancanza di la memoria, falta de memoria di appartenenza de a un popolo. pertenencia a un Quando pueblo. manca questo, Cuando falta esto, vengono i dogmatismi, vienen los i dogmatismos, los moralismi, moralismos, gli los i eticismos, movimenti elitari, los movimientos il elitistas, popolo, pero falta el pueblo, un popolo un pueblo peccatore. pecador, siempre, Tutti ne siamo. todos lo Che somos, non sbaglia in genere, pero que che ha il fiuto no yerra en general, que tiene el olfato de ser el pueblo elegido dietro una y que promessa, camina detrás de una promesa che ha fatto un'alleanza y que ha che hecho lui una alianza forse non que compie. tal vez no cumple, pero que sabe Chiedere al Signore pedir al Señor questa coscienza di esta popolo che la conciencia de Madonna pueblo que la tan Virgen bellamente ha cantato tan nel suo bellamente ha Magnificat, cantado en el Magnificat, che Zaccaria ha cantato que Zacarías così ha bellamente cantado esto nel bellamente suo Benedictus. en el Benedictus, Cantici che preghiamo cánticos tutti i que giorni, oramos todos mattina los e días, sera. en la mañana y en la tarde. Coscienza di popolo. Conciencia de Noi pueblo. siamo il Nosotros santo popolo somos fedele el santo pueblo fiel de Dios, che, come dice il Concilio que Vaticano como I, dice poi il el secondo, Concilio Vaticano I, después el segundo, nella sua totalità en su totalidad il fiuto della fede tiene el sentido de la fe infalibile y es in questo infalible modo di en credere. este modo de creer.